Ya estamos al aire, mis amigos, es miércoles 21 de marzo del 2018. Los saluda el Chief, transmitiendo desde la ahumada ciudad de Cuernavaca. Hago un llamado al señor Blanco, como lo acabo de hacer en mi cuenta de Twitter a las 7 de la mañana. Es molesto el humo, yo no estoy acostumbrado a que cada año se repita lo mismo. Señor Blanco, si quiere ser gobernador del estado de Morelos, le hago un llamado atento, respetuoso, para que tome nota de las siguientes medidas preventivas para evitar enfermedades en los adultos mayores y en los niños. Ténganos por favor comunicados. Si no lo puede hacer usted porque casi no está en el estado, porque su señor gobernador tampoco está, nosotros los que vivimos, los morelenses, los cuernavacenses que estamos aquí de día a día, nos molesta que cada año sea lo mismo. Ustedes no tienen un plan de contingencias preventivas, señor Blanco. Aquí no es que cuando ya está el incendio usted mande montones de gentes a apagarlo, que vaya el ejército, que invoque a todos los espíritus de Tepoztlán para que apaguen el fuego, señor Blanco. Usted debe de tener ya cuadrillas o coordinado con el gobierno estatal o municipales de otros aledaños, como puede ser Yautepec o Temisco o el mismo Tepoztlán, para que usted y ese grupo estén trabajando en la prevención de incendios. Dos, que usted tenga la disponibilidad para comunicarse con la población por si hay una contingencia ambiental. Tengamos la información, pero no es por gusto, Esto es una obligación del cuidado de sus gentes. Nosotros somos los ciudadanos de a pie que usted administra la gestión pública, por si ya se le olvidó. Pero sí le pido, por favor, y se lo hago en forma respetuosa, como lo hice en mi cuenta de Twitter, que por favor se nos informe la calidad del aire y que si es una contingencia o estamos a punto de entrar a una contingencia, que las medidas preventivas, por lo menos el uso de cubrebocas para la población y otras medidas que pueden ayudar, sobre todo si no tienen que salir los niños de su casa a la escuela, nos hagan saber con el previo conocimiento de un día como hoy, que es el 21 de marzo, y que además sabemos que se estancan los aires, que estamos en época de secas, que cualquier irresponsable puede iniciar un incendio en los pastizales de la zona de Tepoztlán o de la carretera, y son incendios que desgraciadamente por el movimiento de estos vientos que ahorita afortunada o desafortunadamente no existen, y digo afortunadamente porque en ocasiones estos incendios se hacen mayores por la fuerza de los vientos. Si ustedes ya conocen, autoridades, los movimientos de cada año en nuestra población, no entiendo cómo no tienen un plan de contingencia inmediato para que no se propague el incendio a otras localidades o comunidades, como ha sido el mismo Yautepec después de que se inicia en Tepoztlán. Son zonas que quedan devastadas y que ya después no tienen ni siquiera tierras fértiles para ser sembradas y cosechadas. Pues hasta ahí lo dejo. También, mis amigos cuernavacenses, apóyenos, ayúdenos a hacer la denuncia ciudadana. Tenemos muchos medios a su alcance. Pongo los tweets o los twitters, @chifarmando, @grupo Chief y Co, para que ustedes hagan su denuncia ciudadana. Créanme que por lo menos enterados van a estar algunos líderes de opinión. Yo tengo relaciones afortunadamente muy buenas con Milenio, tengo relaciones con el Grupo Reforma, tengo relaciones con el Universal, con el Excelsior, con otros más locales por aquí, el Choro Matutino, que también nos ayuda a repartir información cuando hay una contingencia. Ahora que está iniciando la primavera, pues quiero hacerles esta llamada. Nosotros sí somos un medio para alertar a la población, pero más que nada les pido que tomen este medio como denuncia ciudadana. Gracias por su atención, mis amigos. Antes de terminar con Lázaro Cárdenas del Río, que es la época histórica que nos toca platicarles a ustedes, quise hacer este señalamiento porque las autoridades, estos dos señores, tanto el presidente municipal como el gobernador, o que se dice gobernador pero que no ejerce sus funciones de gobierno, nada más se la pasan viajando. Entonces no sufren las consecuencias del estado que cuidan o del municipio que cuidan. Ahí queda para que ustedes hagan la denuncia ciudadana. Ya no sigo en el tema porque me voy a calentar y tengo que hablar de Lázaro Cárdenas del Río con mucho gusto, de saludarles en cápsulas o en gotas, mi Chief. Hoy estoy en un miércoles 21 de marzo del 2018, un día como hoy nació en 1806 el gran benemérito de las Américas, Benito Juárez. Ya saben, como sus claroscuros tuvo este hombre,
pero este hombre, entre las naciones, entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz, que es su máxima, porque entrañaba el respeto y la responsabilidad en el trato, pues después de que fue derrumbada la Nueva España, y ya después, en una época más gloriosa, por allá en 1857, creó las leyes de la Reforma, que pues muchas de ellas todavía trascienden a nuestra actualidad. Saludo a Jaime Sánchez, a Tommy, Iván Marín, Roberto Blanco, Carlos Zamudio, Juan Lozano. Tommy, son urgentes las medidas preventivas, así es. No me voy a cansar de decir que es mejor prevenir que lamentar, como dice el refrán popular, pero más allá es medidas que son urgentes y obligatorias para nuestras autoridades. No es que quieran dárnoslas, es que las podemos exigir en cualquier momento. Es nuestro derecho de aire limpio. Yo no me acostumbro a estar respirando humo, por eso dejé de fumar hace años. Amer, buenos días. Minerva Gómez Pineda, Linda Patti, Fer Serralde, mi querido Fer, buenos días, gracias, ya vi que me pusiste like al anuncio a Cuauhtémoc Blanco, ahí en mi cuenta de Twitter. Rafa Hernández, un saludote. Y miren, para concluir, Lázaro Cárdenas del Río, este hombre que nació en Michoacán un 21 de mayo de 1895 y falleció en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1970 como recordatorio, debo hacerles este análisis sobre sus actos, sobre todo los actos que dieron lugar al cardenismo, porque pues deja una historia, deja una cauda, una estela de lo que fue el reparto agrario, la actividad de eliminar el monopolio de los extranjeros, pero crear el monopolio del petróleo en México, de hacer esta reforma agraria con una distribución justa y equitativa de la tierra, de más de 18 millones de hectáreas que fueron repartidas en su gestión del 34 al 40, se inicia el plan sexenal, cambia de nombre el Partido Nacional Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana cuando inicia su sexenio, y cuando termina se funda el PRI, como todos lo sabemos, antes del señor Ávila Camacho, que tuviera ya o tuviera lugar a la alternancia de la forma o el método en que veía Cárdenas la forma económica del país, porque acuérdense que todos los ámbitos pues que circunscriben a Cárdenas vienen de justas demandas de la Revolución Mexicana. Se podría decir que al término de su gobierno, al término de su sexenio, es otro México diferente, habiendo recogido, pues desgraciadamente los hacendados no la tuvieron consigo, se fueron enajenados sus propiedades para dárselas a los enequeneros, por ejemplo, allá en Yucatán. Desgraciadamente no fueron unidades tan productivas como lo pensaba Lázaro Cárdenas, pero sí le dio, como dijimos hace 8 días, pues el monopolio, esta forma antidemocrática del monopolio del PRI, que pues estiró las piernas el presidencialismo, abrió los brazos hacia la CNC, que fue fundada en la época de Cárdenas. ¿Y cuál sería la alternativa que tenía? Había 2 caminos para seguir en los 40. Si estamos hablando de que son 6 años entre 34 y 40, y en el 39 inicia la Guerra Mundial, la segunda. Entonces, el movimiento estratégico de Cárdenas, imagínense ustedes, nada más les voy a dar 2 ejemplos. Le vendió el petróleo cuando bloqueó él a Estados Unidos, o Estados Unidos lo bloquea a él, porque primero le enajena la propiedad de la explotación a estas, como dije el día de ayer, a estas productoras, valga la expresión, exploradoras del petróleo extranjeras de Estados Unidos y Gran Bretaña, pues les coarta su derecho de seguir trabajando en México y le tiene que indemnizar por causa de utilidad pública. Y por otro lado, tendría que entregar estos bienes, pues finalmente, ¿qué es lo que le pertenecía a ellos? O darles una indemnización, cosa que, como dije ayer, el pueblo mexicano pues otorgó parte de donaciones que hizo en especie, en dinero, para poder resarcir esos daños que habían quedado patrimoniales a esas empresas extranjeras de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y por otro lado, ¿qué hacer ahora para producir petróleo? Ese fue uno de los dilemas. Obviamente, la minería estaba deprimida, el campo apenas se estaba repartiendo para el trabajo, los algodoneros y enequeneros estaban en contra de los movimientos cardenistas. Tenía la tentación también
ya les dije, ¿no?, que les vendió en esa época deprimida con Estados Unidos y Gran Bretaña, a Italia y a Alemania en plena guerra mundial, a los nazis les vendió petróleo. Otra forma de ver la vida, haber visto la vida desde otro ángulo, era la oportunidad si se hacía socialista o capitalista. Miren, se puso la cachucha de Fidel Castro Ruz, se unió al ejército de Castro para defenderlo de la invasión norteamericana. Ustedes se sabían esa parte de la historia de Lázaro Cárdenas, que se fue a defender a la Cuba de aquella época, de los 50, de Fidel Castro y del Che Guevara, en contra de la invasión yanqui. ¿Cuáles eran entonces esas tendencias que él tendría? No se haría capitalista este país, por lo menos en ese sexenio. ¿Qué pasaría con la propiedad privada? Si ustedes lo dicen a bote pronto, pues es una tragedia para aquellos que tuvieron y ahora ya no tienen. Y además, pues los que quedaron al margen del reparto, que tuvieron propiedad privada y que pudieron defenderse hasta el último, pues ellos eran los que se quedaban con las mejores tierras, a boca de jarro tenían el agua y tenían la forma de pozos y de sacar agua del pozo para hacer sus riegos. Y entonces en el Ejido no fue tan fácil, pero lo que sí fue para él, este precursor del presidencialismo, de estos movimientos sociales para dar una economía en jauja, en la reforma, en la expropiación del petróleo, pues no lo logra, pero sí lo logra dejar un movimiento incorporado de los campesinos en la CNC, de la CTM con Lombardo Toledano y después Fidel Velázquez, el movimiento popular y por supuesto todos aquellos generales que estaban apoyando su gestión después de haber sido proscritos ya Plutarco Elías Calles y Luis N. Morones, que pertenecía a la CROM. Y aquí tenemos la historia, para terminar ya esta tercera entrega, gracias Samer por verme, en torno a este desarrollo del país que les contaba. Cárdenas llegó a considerar que estaba en la posibilidad de optar entre estas dos alternativas, ya decía yo, el capitalismo o el socialismo, o por sociedades industrializadas, o intentar un camino diferente que combinara el crecimiento de producción con el desarrollo de una comunidad más integrada, más equitativa, más justa, de acuerdo a las causas que fundaron o motivaron la Revolución Mexicana. La utopía propiamente cardenista consistiría en tratar de ir más allá de Keynes o del fascismo, sin desembocar en el modelo soviético. El deterioro repentino de la economía de 1938, como les decía, es que la expropiación de petróleo, o de las petroleras extranjeras, ese año no solo afectó a las exportaciones de combustibles, de hecho se tuvo que hacer una sustitución de importaciones, quiere decir que no se produce para exportar, sino nosotros consumimos lo que producimos. Creo que en ese momento funcionó. En otros momentos en nuestro país ha funcionado la sustitución de importaciones. Sin embargo, cerrarnos a la vida global, ustedes ya saben que es cuasi imposible en esta época que nosotros pudiéramos tener ese atentado en contra de empresas que, como se ha visto después del régimen de Salinas, poco a poco se fue desnacionalizando la industria petrolera en nuestro país hasta dejarlo en prácticamente una oficina de despacho y de gobierno de esta industria, nada más de las plantas y de sus trabajadores, porque fue fundado también el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Un gran movimiento político social, que no en lo económico, porque justamente al terminar en los 40 Lázaro Cárdenas se enfrenta con una nueva visión sobre el general Ávila Camacho, que sí tiende a doblar un poco más el brazo por las presiones, no nada más sociales por parte de los grupos de poder y los ricos, sino también la política de Cárdenas no había permeado